En esta noche al licenciado Guido Capra, economista de profesión, para hablar del siguiente tema: medidas económicas implementadas por el gobierno. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Lo decíamos, el tema de la economía hay que manejarlo ahora sí con mucho cuidado, porque hay una serie de elementos que de alguna manera son preocupantes, podríamos decir. Guido, muchísimas gracias por la gentileza, como siempre. Muchas gracias por la invitación, un honor y un placer estar en este espacio. A ver, ¿cómo podríamos evaluar la actitud del gobierno frente a esto que ha comenzado ya a preocupar a muchos? Digo, de los dólares, obviamente, no el tema de... Es una actitud que solo ve el corto plazo. Sí. Quiere ver cómo resolver un gran problema y por otro lado son actitudes y acciones desesperadas que está claro, lo sentimos, nos damos cuenta que están adoptando medidas que no tienen ningún resultado. Esto era algo que se iba a esperar y iba a suceder, porque no se han tomado las medidas adecuadas en el momento adecuado. Lo hemos mencionado alguna vez ya hace bastante tiempo atrás que el poco oxígeno que quedaba se iba agotando y que el enfermo, que es la economía boliviana, era un enfermo terco, obcecado, que no hacía caso a su médico. Su médico le decía: debes cambiar, debes cuidarte, debes tomar estas medicinas, debes hacer algo de ejercicio, y el resultado es que ese enfermo ha colapsado y ahora está en una situación crítica porque no ha hecho caso al diagnóstico del médico. Y desde el punto de vista del médico, el problema de la economía boliviana es un estado hipertrofiado, es un estado gordo que se come absolutamente todo y genera déficits que ya no son sostenibles. Es imposible sostener el hueco del déficit fiscal que genera el aparato monstruoso del Estado. Este es un modelo perverso que ha llevado ya a varios países latinoamericanos a una crisis dramática. Y es dramática porque los que sufren las consecuencias de una política que no cuida los recursos, no cuida la eficiencia, no cuida las reservas internacionales netas, es mayor pobreza, desesperación. A ver, ahora se le estaría poniendo el escenario externo, primero vamos a ver desde esa dimensión negativo, y digo por dos cosas fundamentales, porque los cálculos de diferentes economistas del exterior hablan de una caída de alguna manera del precio de las materias primas en los mercados internacionales. Va a existir una tendencia, un primer aspecto, pero otro aspecto, se avisora también elementos que podrían mostrarnos que habría una recesión en virtud del precio del dólar internacional. Ha subido de una manera realmente impresionante en los Estados Unidos, ¿no? El costo del dólar, estamos en 3.5, un poco más incluso, ¿no? Y entonces, ¿son escenarios negativos para el gobierno estos? Son escenarios complicados, diría yo, para todas las economías. Yo no entiendo cómo no se han tomado medidas cuando sabemos que la economía de Bolivia es ínfima. Economías como la de los países europeos, economías como la del Brasil y de otros países, ya estaban tomando medidas adecuadas para ver cómo cuidar su moneda. Estaban depreciando, estaban devaluando su moneda. El euro se ha devaluado frente al dólar, todas las monedas se han devaluado frente al dólar. Y la economía boliviana, por algún motivo, no ha tomado las medidas que eran lógicas. El dólar se ha fortalecido frente a todas las monedas del mundo y nosotros seguíamos manteniendo una moneda artificialmente
fuerte que ha ocasionado una debacle, una disminución brusca, rápida de las pocas reservas internacionales que teníamos hace poco más de un año atrás, cuando lo que debería haberse hecho es cómo cuidar esas reservas, cómo hacer posible para que esas reservas, en vez de disminuir, aumenten. No se han tomado medidas, se ha seguido subvencionando la gasolina y el diésel a niveles prácticamente locos, más de 4.000 millones de dólares de subvención que dan mucho, generan muchas dudas también. ¿Qué se está haciendo con eso? ¿Cómo es posible que el año 2019 el gasto de importación de gasolina y diésel era de 700 millones de dólares? El año 2020 se duplica por 2 y ahora se multiplica por 3. Es algo completamente insostenible. Y por otro lado, el dólar, el boliviano fuerte, incentivaba pues a la gente a comprar todo de afuera, a comprar desde lechugas hasta equipos de cualquier tipo. ¿Y a costa de qué? A costa de las reservas internacionales netas. Hoy Bolivia es un país con pocas salidas. Se han agotado las reservas de gas, prácticamente los campos que antes producían 60 millones de metros cúbicos día, están produciendo menos de 40 millones de metros cúbicos día. Los mercados prácticamente se han cerrado y ya no tenemos muchas válvulas de escape para poder enfrentar la situación que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿cómo ves la decisión del gobierno de intentar paliar el problema a partir de las expectativas? Porque claro, no debemos negar también que se ha generado una suerte de expectativa en los colectivos, en la sociedad, en nuestro país. Hemos visto filas de gente que quiere comprar dólares, etcétera. ¿Es una buena decisión el intentar frenar esa expectativa que la gente ha comenzado a tomar respecto al dólar? Es que la expectativa no se frena con propaganda. Las expectativas se las frena con medidas. Y una de las primeras medidas que debería tomar el gobierno, las autoridades de la economía, es cómo bajar el gasto público de una vez por todas. Y por otro lado, este problema que ya ha explotado no se lo va a resolver con medidas parche, se necesitan medidas de shock. Es necesario sincerar el precio de la divisa, es necesario dejar que el mercado funcione aún a costa de una crisis económica de corto plazo, aún a costa de la reacción de la gente. Porque el impacto político puede ser muy fuerte, es sociopolítico, tendremos que decir. Claro, pero necesitamos tomar las medidas que ha tomado Víctor Paz Estenssoro en su momento. Reducir el gasto, medidas de shock, reducir el Estado, porque es un Estado que consume prácticamente el 50% del producto. El año 2000, a principios de este siglo, el gasto del sector público era alrededor de 2.000 millones de dólares. Ahora eso se ha multiplicado por 10, 50, un poco menos del Producto Interno Bruto, tampoco sabemos cómo se lo calcula. Es gasto público. ¿Cómo se financia ese gasto? Se ha financiado con nuestros recursos naturales, con la explotación, con la depredación de nuestros recursos naturales, con las reservas que se han acumulado cuando se exportaba el gas al Brasil y la Argentina, y con los impuestos de la gente, con los impuestos de la gente que produce, con los impuestos de la gente que trabaja. Con eso se financia el gasto de un Estado hipertrofiado. Y hay un economista, bueno, había un economista, un periodista que decía lo que se ve y lo que no se ve, que era Henry Hazlitt. Y también Frédéric Baptiste, el francés.
Bastiat, perdón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que se pone contra la pared a la persona, al individuo, que tiene que trabajar, que tiene que ser creativo para generar recursos que le quite el Estado para financiar un sector público hipertrofiado, obeso. Y no es justo. Porque ¿qué sucedería si parte de esos recursos dejan que la propia gente los gaste de la mejor manera posible? Nuestra economía no estaría en esta situación. Necesita conseguir divisas el gobierno, seguramente todavía tiene una cierta cintura, digo yo, porque seguramente va a realizar el oro, lo va a transformar en moneda en algún rato, porque son los caminos que le quedan, digamos, ¿no? Pero al margen de esto, ¿le será posible conseguir afuera dólares, dado el mercado externo? ¿Cómo se consigue dólares? Con las exportaciones. Eran positivas el año pasado, la balanza comercial era positiva, aunque creo que la balanza de pagos había que ver cuánto estamos. Sí, al final, bueno, se ha observado un aumento en las exportaciones, pero hablando del tema del oro, hay algo curioso. La capacidad que tenía Bolivia de explotar y exportar el oro históricamente era de aproximadamente entre 16 a 20 toneladas, si no me equivoco. Y en pocos años ha pasado de 20 a 70. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿de dónde sale ese oro? ¿Cuáles son los canales que utilizan los circuitos para que el oro que podríamos suponer viene de fuentes extrañas, se esté exportando? Son 3.000 millones de dólares que se exportan de oro. ¿De dónde se genera ese oro? ¿De dónde viene? ¿Quiénes están detrás de este negocio? Y por otro lado, las fuentes que hubiesen sido interesantes para poder resolver este problema era la inversión extranjera directa, que no va a venir a Bolivia, y por otro lado la posibilidad de acomodar bonos soberanos afuera, pero eso tampoco es una posibilidad. En realidad nuestros bonos ahora son bonos basura, y los que poseen bonos bolivianos se quieren deshacer, están vendiéndolos a precios más bajos. ¿Qué fuentes quedan? La que se menciona, la de ver cómo monetizar el oro, pero eso tampoco se puede. Necesitan, para vender las reservas de oro, que nadie lo ha hecho, necesitan una ley. Y no creo que los legisladores viabilizan una ley para rematar las joyas de la abuela. Y por otro lado, no está permitido monetizar, convertir en reservas oro de dudosa procedencia. Hay que cumplir ciertos requisitos, son 10 requisitos que de lejos no cumplimos. Entonces, esa válvula para mí no es una opción viable para poder recuperar las reservas internacionales netas. De hecho, estamos en una situación que se puede decir es una crisis de balanza de pagos, y la forma de resolver esta crisis no es con medidas parche, se necesitan medidas de ordenar el sector público, de reducir el aparato del Estado y dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer. Guido, muchísimas gracias por la amabilidad. Muchas gracias por el espacio y hasta una próxima. Muy bien, muchísimas gracias. El economista Guido Capra acompañándonos, dándonos estas miradas. Hemos estado dando diferentes miradas de diferentes planos a lo que está sucediendo en nuestro país y en el plano económico, y eso nos ayuda a entender lo que sucede en nuestro país. Vamos con